¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les siga bendiciendo en esta hermosa tarde, noche, en esta hermosa reunión que con su presencia en medio nuestro, Él nos está permitiendo disfrutar. Eh, no sé si comparten, eh, pero hay momentos, hay reuniones en donde la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo se hace más notoria. Y es qué buena invitación a que lo sigamos recordando, porque hay veces que quizá no estamos tan sensibles, pero Él sigue estando. Entonces, siempre vengamos con la expectativa de recibir esa ministración, de poder discernir, entender lo que Él quiera decir a cada uno de nuestras vidas. Hoy es la convocatoria, el día de la mesa de la Santa Cena, y nos explica en la Escritura que el Señor mandó a prepararla. ¿Se acuerdan que mandó a uno de sus discípulos y aquel hombre con el cántaro contra cultura la cosa, pero dice, donde entre, ahí vayan? Pero Él la mandó a preparar. Yo en esta noche quiero compartir con ustedes el desayuno que Jesús preparó para algunos de sus discípulos. Y ese sí que lo preparó Él y no hay comentarios, pero me da la impresión que quedaron chochos. Me da la impresión, por lo que charlo, no solo con ustedes, mis hermanos de San Andrés, sino con diferentes hermanos, que como cristianos no tenemos mayor inconveniente en reconocer al Jesucristo de los Evangelios, no tenemos inconveniente, y lo creemos de todo nuestro corazón, que su nacimiento fue sobrenatural. No tenemos inconveniente en todo el desarrollo que los Evangelios relatan de cuando Jesús estuvo transitando en la tierra, cuando se encarnó, cuando fue como nosotros. Pero el Señor ascendió a los cielos, consumó su obra redentora, consumado fue, y Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en gloria, y tampoco tenemos inconveniente, lo creemos de todo corazón. Decía, me da la impresión que el problema de muchos cristianos de este tiempo está con el Jesús resucitado. Y me pregunté, y ustedes dirán, a esta altura, este hombre se paró, agarró el micrófono y está diciendo cosas poco claras, me está confundiendo. No, denme unos minutos, y he rogado al Señor, he rogado al Espíritu Santo que me guíe, me ayude y que traiga claridad a todo esto. Pero este Jesús resucitado trajo algunos inconvenientes en aquel momento cuando resucita. Y me alienta porque encuentro que a sus mismos discípulos le costó reconocer al Jesús resucitado. Voy a tener que hacer un pequeño cambio de anteojos. Hasta hace un rato veía perfecto, que se está nublando. En el pasaje que
que quiero compartir con ustedes nos relata que el Jesús resucitado decidió hacerle una visita a algunos de sus discípulos, porque no estaban todos. Y le pareció bien, para no llegar con las manos vacías, pensó en prepararles un desayuno. Y en el pasaje que les voy a leer, ya Jesús había resucitado y sus discípulos estaban acá en la tierra. Y también las Escrituras nos relatan que otra era la idea que ellos estaban teniendo de cómo desarrollar su vida aquí en la tierra. Les invito a que abramos las Escrituras allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, y nos dice así, el capítulo 21 a partir del verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender en tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta, dice, agrega, ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Como les dije, el Señor había decidido ir a visitar a algunos de sus discípulos. Suena extraño la reacción, la buena idea de Pedro, del gran Pedro, de decir: yo voy a pescar. Y permítanme parafrasearlo a nuestro tiempo: muchachos, yo voy a pescar. Y los demás dijeron: es buena idea, nosotros también vamos. Había una razón, para no parecer que quiero, como se dice, sacarle el cuero a Pedro. No es mi intención. Lo bendigo, es un ejemplo santo. No es la intención. Pero acá se manifestaba que él dijo: me voy a pescar. Y eso tenía un significado muy, muy notable de lo que estaba pasando en su mente y en su corazón. Cuando el Señor Jesús estaba con ellos, era
común que la gente vaya a saber, le daba ofrendas y bueno, por eso también estaba Judas Iscariote y era el tesorero y juntaba de la bolsa común. Eso se había terminado. Entonces creo que Pedro dirá, bueno, ahora tengo que volver a mi antiguo negocio, él era pescador. Y lo pensó y se lo comentó a los otros y dijo, hay que ir a pescar. Diríase ahora, bueno, hay que ganarse el mango, hay que traer el pan a casa, y estaba perfecto. Si este relato dijéramos que fue el primer encuentro que ellos habían tenido con el Jesús resucitado, hasta sería comprensible, pero por lo menos a mí me resulta extraño porque ellos ya habían tenido la experiencia de haber visto, de haber estado con el Jesús resucitado. Ahí pegadito donde estamos en la página, en el verso 19 en este caso del capítulo 20, nos dice, nos confirma esto que estoy diciendo. Nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Ahora, acá estaban, faltaba Tomás, pero del resto estaban presentes. Es decir, que para ellos ya habían tenido la experiencia de haber visto al Jesús resucitado. Y si somos un poquito más diciendo, ¿pero cómo? Caramba, lo vieron. La forma sobrenatural pasó en las paredes. No había duda. El Señor los saluda, le dice, paz a vosotros. Inmediatamente dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. Los comisionó, les recordó todo su ministerio, el para qué. Y para como frutilla de la torta, la Escritura dice que sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, parecía, vamos a ponerle comillas, estaban completos. Tenían claro lo que Jesús quería de ellos, el Espíritu Santo sopló el Señor, hay una razón, vamos a obviarla, el Señor todavía estaba aquí con nosotros, vamos a decir, en cuerpo, pero a pesar de todo esto, cuando pasaron las horas, lo que pensó y pensaron todos, porque después se pusieron de acuerdo, es en ir a pescar. En ese contexto es que Jesús, y a mí me bendice, me alegra, me hace reír el Señor por esas ideas que tenía y que creo que sigue teniendo. Porque ir de madrugada, estos hermanos, sus discípulos, se habían ido a pescar, habían pescado toda la noche, tuvieron la intención, porque acá nos aclara la Biblia que fue un fracaso, no habían pescado nada. Y así se aparece el Señor y se escucha claramente que desde la orilla le dice una de las palabras, una de las frases tan amorosas que nunca debemos perder, cómo Jesús nos habla, cómo el Señor nos ministra. Porque a veces, y en mi vida yo he pasado por esa experiencia, parecería que está con el dedo diciendo, escúchame, ¿qué hiciste? A ver, a ver, a ver. No, fíjese cómo le dice. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Estaban a unos 200 codos, a unos 90 metros de la costa. Sí, es verdad, no estaba a luz día.
Y yo me pregunto, estuvieron 3 años y medio caminando con Jesús. Y yo me acuerdo de la voz de ustedes. A mi esposa la reconozco, si me habla de otra habitación, sé que es mi esposa. Y ellos no pudieron reconocer la voz de Jesús. Me extraña. Pero también me habla la respuesta que le dieron. Y fue una respuesta contundente, porque cuando escuchan, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. El Señor sigue, como es tan amoroso, y le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Veamos por un instante un pasaje que es similar a este. Pero, ¿por qué digo y hago hincapié en que esta respuesta fue contundente? Y le dijeron, no, no tenemos nada que comer. ¿Se acuerdan cuando el Señor produce el milagro de alimentar a 5.000? ¿Se acuerdan que estos mismos hombres, parte de este grupo, estaba ahí y se acerca al Señor y le dicen, le explican que es tarde, le explican que estaban cansados y que mejor Él los enviara a sus casas para que comieran? Y el Señor los sorprende tremendamente y le dice, no, denle ustedes de comer. ¿Se acuerdan lo que respondieron ellos? Empiezan muy... Acá es más cortita la respuesta, pero en aquel momento dijeron, no tenemos. Es decir que si yo voy mirando, voy hilando esto, estaban aquellos hombres intactos. Hasta uno podría decir, che, parece que no caminaron con Jesús. Da la impresión que, no sé qué hicieron estos 3 años y vieron cosas maravillosas, vieron el amor de Dios, la misericordia, vieron milagros. No tenían, y el Señor le dice, hijitos, ¿tenéis algo para comer? La respuesta fue muy rápida, no. Y yo le agrego, no tenemos nada. Yo agrego, en mi meditación de la palabra, digo, y en cierta forma me alienta, no habían entendido nada, parecía. Y eso, veo el amor, la misericordia, la ternura de Jesús, porque Él va a buscarlos y Él, me imagino, va tan entusiasmado, va a buscar a sus amigos, a sus discípulos, a los que iban realmente y los que fueron el embrión de su iglesia, de los cuales nosotros somos frutos, porque nos llegó el mensaje a través de lo que ellos hicieron en primer lugar. ¿Cómo decir? ¿Estaban verdes? No sé, pero el no lo tenían como respuestas, no tenían. Interesante. Se habían ido a pescar pensando en lo terrenal. Había que ganar dinero para comer, para sustentar la casa, como nos pasa a nosotros. Hay que pagar los impuestos, hay que comer, hay que vestir. Se metieron realmente en esa situación tan que nos pasa a nosotros. Pero el Señor les había dicho y recordado, como el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. Está bien, era un tiempo muy particular para ellos, quizá un tiempo de confusión, un tiempo de un profundo movilización emocional. Y ya habían sido visitados, vaya a saber lo que le estaba pasando. Pero lo cierto es que estaban arriba de la barca,
estaban sumidos en gran cansancio, en un fracaso. No habían ganado el sustento como tenían pensado. Reciben hasta ese momento de ese hombre que desde la playa le dio la indicación y dicen, tírenla a la derecha. Ahí, vio un poquito para acá, a la derecha. Y ven como sorpresa que inmediatamente la red se llenó de peces. Y nuevamente aparece Pedro, nuestro precioso hermano Pedro. Y cuando Juan parecería ser el más sensible, el más joven, le dice, Pedro, es el Señor. Y parecería ser que Pedro se sorprende, y era Pedro, ¿vio? Entonces se había sacado la camisa y no sé, agarró y se tiró al agua. Y yo digo, ¿qué habrá pasado por la mente de este hombre para tomar semejante reacción? Porque pasó de no discernir, de no escuchar la voz, de no conocer al Jesús resucitado, ahora se nos tira al agua. ¿Qué habrá pasado por su mente? Pero qué genuino, qué pasional. Lo cierto es que esa red se llenó de peces que a partir de ese momento pasaron a ser pescados. Y hay un dato que quizá pasamos por alto, porque ¿qué es lo que vio Pedro para que tome semejante reacción? Porque creo, si no digo que decía de peces grandes. Ustedes saben que en donde ellos estaban pescando, que tiene diferentes nombres, el mar de Galilea, tiene varias especies de peces, tiene varias. Y dentro de esas especies hay peces que llegan a los 90 centímetros de largo. Es decir, yo veo a Salva que le gusta pescar y no sé a quién más, y si uno va y saca uno de 90 centímetros, bueno, foto va, foto viene, y lo queremos mostrar a todos. Mirá cómo pesqué. Y esto, claro, no habían pescado en toda la noche. El de la playa le dice a la derecha, y se le llena la red con peces. Yo me imagino, no lo dice la Escritura, que habrán sido todos de estos, los grandotes. Claro, cuando Pedro vio eso, dijo, este es el Señor. Me da la impresión que quizá a Pedro en particular le pasó por la mente otra experiencia que él ya había tenido de pesca junto a Jesús. En ese momento con el Jesús terreno, el que estaba como hombre todavía. Fíjense en el capítulo 5 de Lucas, se los leo, pero dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan,
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Se me ocurre que por la mente de Pedro este episodio pasó como en una película. Otra vez, esos peces grandes, otra vez en un segundo se terminó la noche sin pesca, se había llenado la red y se tiró al agua, pobre hombre, yo no sé, algo tenía que hacer. Y para colmo, seguramente se acuerda aquel momento cuando tuvo esa convicción de pecado, estaba frente al Santo, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí porque soy pecador. Pero también el Señor le había dado palabra muy concreta, muy para él. Le dijo: Pedro, a partir de ahora te voy a ser pescador de hombres. Y en ese momento él estaba pescando. Ya había visto al Jesús resucitado. Había visto sus heridas, sus manos, pero estaba ahí pescando. Y ¿saben qué, hermano? Eso me alienta, me bendice, y yo ruego al Espíritu Santo que ponga ese sentir en nosotros, Iglesia de San Andrés. Porque nosotros somos muy parecidos. ¿Cuántas cosas? Mire, el año que viene, si el Señor lo permite, llego a los 50 años de haber confesado a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Cuántas cosas le dije al Señor? ¿Cuántas cosas le prometí? ¿Cuántas veces lloré porque sentía que se abrían los cielos? Yo decía: sí, Señor, ¿qué es el África? ¿Dónde nos importa, Señor? Hay que ir por fuego, no importa. Las pavadas, perdónenme el término. Pero cuán grande es el amor y la misericordia del Señor, porque ni me abandonó ni nos abandonó, sigue tratando con nosotros. Y esa era la actitud de esta visita, de este desayuno que le fue a preparar. Pero Pedro era como nosotros, un hombre. Él se tiró al agua. Algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer. Y llegan a la orilla y la pesca ya no era un fracaso. Ahora tenían de vuelta, como en aquella otra pesca, la barca llena de pescados grandes. Y la visita de Jesús estaba comenzando a tener otro sentido. Él le había dado como resultado a esa orden, fue a la orden de Jesús, una respuesta en lo que Jesús había dicho fue rotundo y fue abundante. Apareció la pesca, y no poca. Hasta quedó en la Escritura la cantidad de peces, 153. Pedro llegaron todos los demás y se encuentran que había brasas, un pez y un pan. Y a mí, yo lo resumo así: el Señor no da puntadas sin hilo, porque brasas, un pez y un pan. Creo que a todos les habrá hecho recordar, ¿se acuerdan del chiquito aquel que tenía los peces y los panes? Bueno, yo hoy traje mi pan y mi pez. Pero fíjese qué glorioso, porque el Señor le dice en este pasaje: traigan de lo que ustedes pescaron. Ahora es tiempo que ustedes traigan de lo que ustedes pescaron. Vamos a hacerla entre nosotros. Y eso sigue siendo una realidad en la Iglesia de Cristo. Porque el Señor sigue obrando y nos sigue usando, y entre todos vamos formando y extendiendo el reino de Dios, la Iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y allí lo estaba.
Y dicen los comentaristas, imagínense que si están a unos 200 metros de la costa, está medio oscurito, y alguien viene y prende fuego, todos lo vamos a ver, todos lo hubiéramos visto. Bueno, el Señor estaba resucitado. Dijo brasa, apareció brasa. Dijo pez, apareció el pez. Dijo pan, apareció el pan. No hizo, ya estaba resucitado, no estaba limitado como se autolimitó en su humanidad. Eso también me hace pensar. Y por eso digo que nos cuesta reconocer como Iglesia de Cristo al Jesús resucitado, porque a veces somos tan limitados, pero tan limitados en lo que creemos que Dios puede hacer. Y para no hacerlo sentir incómodos a ustedes, voy a hablar de mí. Pasa por mi mente y digo, bueno, pero y esto y aquello y tantas vueltas, en vez de saltar. Y como la palabra de Dios dice, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Entonces saltar al Espíritu es decir, si el Señor lo dijo, ni una palabra más, se hace. El Señor, la brasa, el pescado, el pan, y ahí estaba. Y le estaba recordando, ¿se acuerdan cuando alimenté a los 5.000, a los 4.000? Fue con esto. Pero ahora somos, por así decir, socios. Ahora ustedes también tienen bajo mis indicaciones, porque le dijo a la derecha, y ahí estaba con esa pequeña indicación, seguramente estaban del otro lado, en la popa, vaya a saber, no, era a la derecha. Y hermanos, roguemos, imploremos al Señor en lo individual, en el altar que tengamos en casa o caminando o en el colectivo, en el momento que usted se encuentra en esa intimidad con Dios, roguémosle que nos dé esa sensibilidad. Y la sensibilidad sería que nos ayude a reconocerlo en todos nuestros caminos. Y entender que las limitaciones son nuestras, pero que Él, como sabemos todo y lo repetimos, perdónenme a veces como el oro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y gloria a Dios, lo decimos por fe. Pero también es bueno que a veces cotejemos nuestra vida y a veces corremos el riesgo de repetir cosas santas, perfectas, que están en la palabra de Dios, pero no vivirlas. Yo no les digo, hermanos, que soy un capo y que vivo, pero yo le invito a que llore si todavía no es verdad en su vida. Acá estaba. Y es notorio porque hubo un silencio. Se acercaron. El Señor rompe ese silencio y dice, traigan de los pecados que ustedes tienen. No hablaban. Como dicen, le habían comido la lengua a los ratones. Y no se animaban. Y acá después dice, sabiendo que era Jesús. Se estaban dando cuenta que era el Jesús resucitado. Estaban tomando conciencia que todo lo que el Señor había dicho era una verdad absoluta. Y también pienso yo que se habrán acordado de aquel pasaje donde el Señor le dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y ellos se habían ido a pescar y ellos habían visto al Jesús resucitado. Hermanos, otro motivo para la intimidad de clamar a Dios, Señor, que no me olvide que es en Cristo, que no me olvide que es en tu poder, que no me olvide que es en tu gracia, que no seamos engañados por las tinieblas a ver si nosotros creemos que podemos hacer algo por nuestra propia fuerza. Como estaban todos mudos, el Señor Jesús le dice, vengan a comer. Y tan amorosamente tomó del pan y tomó el pescado y se los dio a comer. Termino con esto, mis hermanos. El Señor Jesús consumó su obra redentora, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre.
Hoy su función es interceder por usted y por mí y por toda su iglesia. Pero el Señor nos ha dado algo más que un pan y que un pez. Nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Me da la impresión, mis amados hermanos, cuánto nos cuesta reconocerlo al Espíritu Santo en mi vida, en nuestra vida, en el culto. Miremos, las paredes lindas, grises, bien pintadas. Usted puede mirar a su costado y ver al hermano, la hermana, pero él dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está acá, está acá. Está acá, pero está con nosotros. Tengámoslo muy en cuenta, hermanos. A veces, ¿sabe qué? Me da la impresión que tenemos que, si tuviéramos esa conciencia que el Espíritu Santo nos revele, tendríamos que entrar en puntas de pie. Yo vengo de la iglesia romana, no quiero confundir. No estoy diciendo reverencia, sino de tener plena conciencia de delante de quién estamos. Porque el único motivo que a esta hora de verano, en este 4 de diciembre, que nos convoca a que estemos aquí, es rendirle culto, de bendecir el nombre de nuestro Señor. Que todo sea coherente, que todo sea bien amalgamado, reverencia, porque el Señor está en medio nuestro. Pero quizá como a los discípulos, también a nosotros nos cuesta reconocer al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Quizás sea esa la principal razón por nuestros magros resultados. Yo hablo a nosotros y hablo a la iglesia en general de este tiempo. Y pienso que quizá aún no estamos ejercitados en reconocer la voz del Espíritu y así recibir sus indicaciones, porque a lo mejor es un cachito que nos dice, un poquito más para acá, correte. Así vas a andar en la senda que yo quiero que estés transitando. Quizá nos esté diciendo esa indicación y nosotros no tenemos gimnasia, no tenemos costumbre. Y yo pienso que más o menos he hecho un vistazo y acá hay algunos, cariñosamente se los digo, ya somos viejos. Y me queda el rostro de Morena, de Abril, de Jeremías, y veo a Marta, los extremos de la vida, y veo a Ángeles, que tiene toda su trayectoria, bendita trayectoria, también dentro de la iglesia. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo estamos para escuchar, para discernir cuando el Espíritu Santo nos habla? Hermanos, a lo mejor la solución es que le consagremos parte de nuestro tiempo y no vayamos a pedirle ni grandes cosas, sino con mucha sinceridad. A lo mejor tenemos que llorar mucho, porque como Pedro tuvo su momento, pero tenemos que reconocer con mucha humildad que a veces quizá repetimos o hablamos mucho, pero lo vivimos poco. Y no está mal. El Señor tan amorosamente en esta noche nos dice, no importa, simplemente dispónganse, démosles tiempo, calidad de tiempo en la intimidad para que Él nos enseñe a cómo reconocerlo, a cómo encontrarlo, a cómo disfrutarlo, para que podamos recibir con toda claridad las indicaciones
si es un poquito para acá o un poquito para allá. Yo he rogado y vuelvo a rogar en esta noche que el Espíritu Santo nos haya hablado. Urge, es urgente, porque una de las cosas que sabemos, y sería otra predicación, estaban a días de encontrar la solución. A estos hermanos les faltaba aún un Pentecostés. Otra fue la historia. Preguntémonos, ¿cómo estoy yo con mi relación con el Espíritu Santo? Hermanos, no hay cristiano, no hay poder, no hay necesitamos, porque ese es el método, eso es el diseño de Dios para su iglesia. Él les dio a su iglesia, Él nos dio poder de lo alto. Y los más viejos tenemos que estar muy entrenados para enseñar a los que el Señor va salvando, para hacerles el camino más sencillo. A lo mejor a nosotros no nos fue tanto. Vamos a ponernos de pie, hermano. Yo le invito a que inclinemos el rostro. En presencia de Dios estamos. Y en la intimidad, cierre sus ojos y pregúntese y responda en presencia de Dios. ¿Cómo está su relación? ¿Está usted realmente teniendo problemas para entender, para discernir al Espíritu Santo? No sea problema. Si es así, vamos a orar. Y usted pídale y diga, Señor, hácelo en mí. Tráeme claridad para que te disfrute, para que ande como sabio y no como un sonso aquí en la tierra. Oramos. Amado Dios, a ti la gloria y la honra, Santo. Te bendecimos. Te decimos gracias por tanto amor y tanta misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Pero ahora, Señor, nos unimos como parte de tu cuerpo, como congregación de San Andrés, rogando en el nombre de Jesús que realmente abras nuestro entendimiento y, amado Espíritu Santo, realmente nos traigas de tu gracia, de tu presencia, de tu unción, que quites lo mal aprendido, que quites toda cosa. Si hay pecado, que realmente sea limpio en este momento. Pero en el nombre de Jesús te ruego que traigas revelación plena de tu presencia en nuestras vidas y de que permanentemente estás a nuestro lado. Obra, Señor, obra, porque en ti está puesta nuestra esperanza. Señor, reconocemos que sin tu presencia, Señor, vanos son nuestros esfuerzos, tenemos prueba notoria, no hemos pescado nada, mas Señor, en tu nombre queremos avanzar y nos has enviado a tu Espíritu, bendito Espíritu Santo, para que realmente, Dios mío, andemos en tus fuerzas. Hazlo, Santo, por amor a tu nombre, por misericordia a nosotros, tu pueblo. Obra, Señor, obra en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te necesitamos. Gracias. Quedamos a la espera de lo que tú harás con nuestras vidas. Quedamos a la espera de lo que tú harás en esta congregación que es tuya, Señor. Pero mientras tanto te decimos, te amamos, te damos la gloria y la honra y bendecimos por siempre tu nombre. Bendito nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermano.